Bienvenido a Los Apuntes. El día de hoy vamos a hablar sobre micrófonos. ¿Qué debemos de conocer sobre ellos para escoger un buen micrófono? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuáles son sus especificaciones? Y sus características principales. Este es el primer elemento en nuestra cadena de audio. Sin embargo, muchas veces no conocemos sus principales características. Para esto hay que entender qué son los micrófonos. Los micrófonos son transductores, pues convierten la presión sonora o el movimiento de las moléculas del aire hasta llegar a la cápsula a voltaje de corriente alterna que sale justo por acá. Los hay de diferentes tipos, pero los dos principales según su funcionamiento son los micrófonos dinámicos y los de condensador. Los micrófonos dinámicos, según su funcionamiento, trabajan bajo el principio del electromagnetismo. Esto quiere decir que tienen una membrana sujeta a una bobina móvil, la cual genera electricidad al recibir la presión sonora y moverse de adelante hacia atrás o viceversa. Estos no requieren de alimentación eléctrica externa. Su sensibilidad frecuentemente es baja, ya que requiere de presión considerable para poder mover su bobina y de esta manera captar correctamente la fuente deseada. Este tipo de micrófonos son los más usados en refuerzo sonoro para audio en vivo y funcionan para casi cualquier aplicación como voces, instrumentos, etc. Micrófonos de condensador. Este tipo de micrófonos funcionan bajo el principio de la electroestática. En su interior podemos encontrar dos placas de condensador con un material aislante en medio. Una placa es móvil y la otra es fija. La placa móvil es la encargada de recibir el movimiento de la presión sonora y lo que hace que varíe la tensión eléctrica en nuestro micrófono. Las placas anteriormente mencionadas requieren de un potencial eléctrico para poder funcionar correctamente. Este potencial eléctrico se lo da el Phantom Power, por lo que estos micrófonos solamente funcionan con Phantom Power. Este mismo Phantom Power es el que hace funcionar la circuitería que tenemos al interior de nuestro micrófono. Esta circuitería contiene un transistor de efecto de campo. Este tipo de micrófonos es el más usado en los estudios de grabación y también en el sonido directo en los famosos booms. Lo que sigue es la clasificación según su patrón polar. El patrón polar es representado mediante una gráfica que nos muestra cómo es que escucha nuestro micrófono. Indica cuál es el punto de mayor captación, que generalmente es a 0 grados, y en qué puntos o en qué angulaciones tenemos una atenuación. Cuántos decibeles menos va a escuchar nuestro micrófono a esa angulación respecto al eje de nuestro micrófono. Para entender dichas gráficas, hagamos lo siguiente. Nos vamos a ubicar en un plano circular, 360 grados. Nuestro grado 0 lo vamos a ubicar al norte de nuestra gráfica, que es el eje en el que va a estar ubicado la cápsula de nuestro micrófono. Justo al frente de nuestra cápsula vamos a tener los 0 grados. Ese es el punto de mayor captación. De ahí vamos a notar, según el patrón polar que hemos escogido, que tenemos una atenuación. Por ejemplo, a 30 grados vamos a tener una atenuación de menos 6 decibeles. O a 90 grados vamos a tener una atenuación de menos 30 decibeles. Esto dependerá, repito, del patrón polar que hayamos escogido. Según su uso, su construcción y su diseño, es que estos micrófonos van a tener un distinto patrón polar. Todos son diferentes. Pueden variar por poco, por mucho, pero todos son diferentes. El primer tipo es los micrófonos cardioides, el más usado en la industria del audio. Cuentan con el siguiente patrón polar, por lo que podemos afirmar que desde el punto de mayor captación, que es nuestro ángulo 0, hacia nuestros laterales, seguimos teniendo una buena captación de audio. Y su punto de mayor rechazo al sonido es la parte posterior a nuestra cápsula. Repito, es el patrón polar más usado en el mundo del audio y sobre todo en eventos en vivo para refuerzo sonoro, ya que vamos a rechazar todo lo que esté llegando en la parte posterior del micrófono, como por ejemplo un monitoreo de piso. Así no tenemos retroalimentación. El siguiente es el patrón supercardioide. Esta es la figura del patrón. Podemos notar que su ángulo de captación es un tanto más estrecho. Esto nos puede funcionar cuando queremos captar una fuente de sonido específica y rechazando el sonido ambiente. Es comúnmente usado en micrófonos para sonido directo, por así decirlo. El boom, por ejemplo, queremos captar una fuente específica, un diálogo, la boca, siempre dirigido a la boca del actor. Es por eso que no necesitamos el sonido ambiente. Es ahí donde usamos el patrón supercardioide.
Algo que debemos de notar es que en la parte posterior a 180 grados, de nuevo tenemos captación de audio a diferencia del cardioide, por lo que debemos de tener mucho cuidado. Los micrófonos omnidireccionales. Esta es la figura de un patrón omnidireccional. Como ya te lo imaginarás, tiene la misma sensitividad en todas las angulaciones respecto a la cápsula. Este tipo de patrón polar es encontrado frecuentemente en micrófonos de solapa o lavalier como el que estoy utilizando en este momento, ya que lo puedes colocar en cualquier dirección. Por ejemplo, yo ahorita lo tengo colocado hacia allá. Sin embargo, va a captar mi voz bastante bien porque tiene un patrón polar omnidireccional. Recuerda que estos patrones polares tú lo ves en la gráfica en dos planos solamente, pero hay que imaginarlo en un plano 3D, por así decirlo, donde el patrón en este caso sería una esfera uniforme. En el patrón supercardioide sería una especie de hongo y así respectivamente. A la vez, este tipo de patrones es el menos usado para refuerzo sonoro o audio en vivo. Ten cuidado porque si quieres utilizarlo para audio en vivo, es una muy mala elección, ya que este tipo de micrófonos podrían recibir el audio que está saliendo por nuestro sistema de PA y meterlo de nuevo al micrófono. Y esto causaría una retroalimentación, lo cual es terrible. Forma de 8 o bidireccional. Este tipo de micrófonos captan igualmente para 0 grados que para 180 grados en las dos direcciones, adelante y atrás de la cápsula. Sin embargo, tiene un rechazo a los laterales, a 90 grados y a 270 grados me parece. En esos tiene total rechazo. Comúnmente son micrófonos de listón o de diafragma grande. La siguiente clasificación es la respuesta en frecuencias. El sonido tiene tres características fundamentales que siempre debemos de tener en cuenta. El primero es la intensidad, qué tan fuerte suena. Lo siguiente es el timbre. Esta es la particularidad de cada sonido. Suena como a... Lo siguiente es el tono. Es lo que nos hace distinguir de un sonido agudo de uno grave. Cualquier sonido en la naturaleza tiene un contenido de frecuencias. Nada es un tono puro como lo podemos generar en un oscilador, por ejemplo, un tono de 1K, de 2K y así respectivamente. Todo es un conjunto de frecuencias. Dicho esto, no todos los micrófonos responden de la misma manera a diferentes frecuencias. Nuestro contenido de frecuencias es este, pero a lo mejor nuestro micrófono traduce este. Dicho esto, no todos los micrófonos captan las frecuencias de la misma manera. Algunos, por ejemplo, tienen una acentuación en frecuencias altas, en frecuencias medias. Algunos, por ejemplo, tienen recortes en frecuencias graves o muy acentuado en graves. Eso dependerá de cada micrófono. La respuesta en frecuencias es algo que siempre debemos de tener en cuenta porque depende de lo que queramos captar, es las frecuencias que queremos recoger. Lo siguiente es la sensitividad. Este tal vez es uno de los factores más importantes, pero a veces uno de los menos entendidos. La sensitividad es el factor de transducción que tiene nuestro micrófono respecto a la presión sonora que está llegando a la cápsula. Por ejemplo, aquí tengo un Shure SM58. Es un micrófono dinámico, cardioide, y tiene esta respuesta en frecuencias. También tiene una sensitividad de 1.85 milivolts, @1 pascal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la forma de interpretar este dato es la siguiente. Nuestro micrófono va a generar 1.85 milivolts por cada pascal de presión que llegue de este lado. La va a entregar 1.85 por acá, por cada pascal que esté llegando por acá. El incremento de estos factores es relativo, por lo que si aumenta la presión de este lado, también va a aumentar la energía que estemos mandando por este otro, aunque no de manera lineal. Recuerda, a mayor sensitividad, mayor corriente entregada a menor presión. Lo sé, es algo confuso, pero espero que haya acá quedado algo claro. Bien, ahora que entiendes estas características sobre los micrófonos y te preguntes qué es lo que voy a microfonear, a dónde lo voy a conectar y con qué fin, vas a saber contestar a todas estas y otras preguntas. Esto fue solamente una breve introducción al tema de los micrófonos. Si quieres saber más o tal vez olvidé algún aspecto a mencionar, me lo puedes dejar en los comentarios y yo con mucho gusto te voy a estar contestando. Yo soy Alex Mendoza, recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, como @alexmendoza_mx. Si quieres más información sobre audio, sobre proyectos y sobre algunos archivos que vamos a estar subiendo, métete a decibelomanía.webnode.mx. Te lo voy a dejar acá abajo en la descripción para que lo puedas visitar ampliamente. Suscríbete y dale manita arriba a este video para que sigamos creciendo. Muchas gracias y nos vemos la próxima.